El traumatismo dentoalveolar se describe como aquellas lesiones violentas de los tejidos dentarios y periodentales producidos por agentes externos, excluyendo de este concepto el desgaste por el uso ya sea fisiológico como el bruxismo o patológico como las caries y las enfermedades periodontales. Las lesiones pueden ser resultado de traumatismos directos o por golpes del diente contra superficies más o menos duras, o indirectas por el cierre violento del arco dentario inferior contra el superior. El resultado de los traumatismos directos suele ser la lesión de los dientes anteriores, mientras que los indirectos involucran la fractura de la corona y la raíz de los dientes posteriores. Debemos tener en cuenta la etiología del trauma dentoalveolar. Esta es más frecuente en niños de la edad preescolar, con un 30% en relación 1 a 1 entre hombres y mujeres. Este porcentaje cambia un 50% cuando entran a sus actividades escolares. 1 de cada 2 niños sufre de trauma dentoalveolar en relación 2 a 1. Existen otros tipos de personas susceptibles que, sin importar su edad o género, tienden a sufrir el traumatismo dentoalveolar por la exposición a deportes de alto riesgo o deportes de contacto. Los dientes con mayor prevalencia son, en primer lugar, los incisivos centrales superiores, continuando con los incisivos laterales superiores y, por último, los incisivos centrales inferiores. El labio superior sirve como una barrera para la protección de estos. Si el overjet es mayor a 3 milímetros, hay una mayor predilección a sufrir trauma dentoalveolar, como por ejemplo en pacientes clase 2. Otro aspecto importante es manejar correctamente la historia del paciente. Como primer punto, hablaremos de la cinemática del trauma. ¿Cómo ocurrió el trauma? ¿En qué superficie sufrió el impacto el paciente o con qué elemento fue que produjo el trauma? Si fue con un impacto de un elemento cortopunzante, a qué velocidad se realizó, si fue en una superficie limpia o sucia. En el caso que haya sido en una superficie sucia, es importante realizar inmunización antitetánica por medio de una vacuna. Dentro de la cinemática es importante realizar una buena valoración, porque podemos encontrarnos en caso como un abuso infantil o familiar. Estos pacientes presentan lesiones orofaciales, es decir, 3 de cada 4 pacientes que sufren de abuso también pueden presentar lesiones en su boca o en su rostro. Es nuestro deber como miembros de la salud verificar los signos que nos indican que el paciente puede estar sufriendo de algún abuso. Al paciente debemos verlo como un todo. Tiempo transcurrido en la historia del paciente. También es importante saber cuánto tiempo ha transcurrido después de un trauma y si fue transportado de forma correcta o incorrecta. Dependiendo de esto vamos a saber qué tratamiento vamos a realizar. En el paciente, los síntomas dentales indagarán si se encuentra un dolor específico sin necesidad de un estímulo en alguna zona de la boca. Eso no nos puede indicar si hay una probabilidad de una exposición a nivel pulpar directa al medio oral. Identificaremos en qué zona tenemos este tipo de problemas, si es un dolor agudizado o se presenta solamente hacer la presión y la masticación. Estas características nos ayudan a saber en qué diagnóstico nos estamos enfrentando sobre el paciente. Después de realizar el manejo de la historia del trauma del paciente, realizaremos una valoración clínica y una radiográfica. En la evaluación clínica debemos tener muy presente las laceraciones en ambos labios. Estas deben de ser tratadas de forma correcta y a tiempo para que no provoquen cambios estéticos en el paciente. Las laceraciones de más de 3 milímetros deben de ser correctamente suturadas. También es importante estar pendiente si el paciente presenta equimosis en el tercio inferior del rostro. Un golpe en la región central de la mandíbula puede producir una fractura condilar bilateral. En la evaluación radiográfica podemos valorar el cuerpo de la mandíbula y estructuras de mayor tamaño. Esto lo haremos mediante una radiografía panorámica. Los órganos dentales podríamos valorarlos mediante radiografías periapicales y es importante realizar al menos 2 tomas del órgano dental a evaluar. Sería una toma ortorradial y la otra toma podría ser meso o distorradial. Esto sería para saber con certeza si existe una fractura. Lo ideal para diagnosticar un trauma dentoalveolar sería con la ayuda de una tomografía computarizada. También debemos contar todos los órganos dentales en el caso de que el paciente no sepa qué pasó con el diente cuando hay una ausencia de alguno. Debemos enviarle una radiografía anteroposterior del tórax porque hasta que no se demuestre lo contrario el paciente puede haber broncoaspirado en este órgano dental. A continuación les traemos un invitado especial que nos dará a conocer más sobre el tema.
Con ustedes, el Doctor Dr. Pérez.